Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto verlos aquí en este momento, después de tantas muy buenas y hermosas noticias que nos acaban de dar de nuestro maravilloso Velash. De verdad me siento muy feliz y entusiasmada por toda la información que nos dio hoy el doctor Bellide Deas. Espero que hayas visto esa presentación, por eso es que nos atrasamos un poquito porque realmente fue información muy, muy grata, muy, vaya, bastante prometedora en todo esto que hemos estado trabajando y sabemos que el tener la capacidad de trabajar con algo que realmente sirve a las personas, que realmente nos ayuda, digo, esta charla del día de hoy, pues es innegable que es una evidencia de que esto realmente nos está sirviendo y eso es algo fantástico. Estoy muy contenta el día de hoy por darle precisamente la bienvenida nuevamente a una fantástica ponente, de verdad, la doctora Mayra Elena Carrasco. Ella es wow, toda una ponencia. Ya estuvo invitada con nosotros y el día de hoy nos va a hablar precisamente de diabetes mellitus en el embarazo. ¿Y qué más te puedo comentar acerca de este tema tan interesante? Voy a leer una pequeña parte del impresionante currículum de la doctora Mayra Elena. Y bueno, pues ella es ginecóloga y es encargada del área de ginecología y obstetricia, del Centro de Atención Médica Integral San José. Ella es médico operativo del Hospital General Regional número 1 IMSS de Cuernavaca, Morelos. Ella fue jefa de enseñanza del Hospital de la Mujer en Yautepec, Morelos. Ella actualmente es miembro activo del Colegio de Ginecología y Obstetricia de este estado de Morelos. Es miembro activo también de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Y bueno, pues actualmente se encuentra laborando en todos estos hospitales que te mencioné. Y bueno, pues ya no voy a ahondar más porque nos sorprendemos bastante. Y bueno, pues aquí la idea es entonces pues que vayamos dándole a esto. Doctora Mayra, un gusto y un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Mayra. Un gusto. Hola, Quedas con Pati, el buenas noches, micrófono. muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. La idea, como siempre en mis pláticas, es no hacerlas del tipo médico, de que nos llenemos de información de grado médico, porque aquí hay personas que no lo son. Entonces, la idea de darles una plática de este estilo es que sea muy amena y que sea muy digerible y que todos la puedan entender sin que realmente pues sean médicos. Entonces, vamos a empezar. Me dicen, por favor, si se ve bien mi pantalla. Sí, doctora, se ve muy, muy bien. Ok, entonces vamos a hablar sobre tratamiento y prevención de la diabetes gestacional. Lo primero es saber qué es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional está definida por la OMS y por las guías de práctica clínica aquí en México como un padecimiento que está caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos, o sea, los azúcares. Y esta intolerancia es de grados variables. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser severa o puede ser algo muy leve, pero lo importante es que se reconoce por primera vez durante el embarazo. Y también un punto muy interesante es que puede resolverse o no cuando el embarazo termine. De tal manera que, según lo que acabamos de ver aquí, entonces quiere decir que hay personas que pueden quedar ya diabéticas después de haber tenido diabetes durante el embarazo. Entonces, las estadísticas, bueno, la Organización Panamericana de la Salud dice que 1 a 2 de cada 10 pacientes embarazadas puede desarrollar diabetes. Estamos hablando que es el 1 al 2% en todo lo que es Latinoamérica. Sin embargo, dependiendo de las estadísticas, dependiendo de la literatura, vamos a encontrar valores un poco diferentes. Y lo más preocupante aquí en México es que se puede presentar hasta en un 19% de la población. De hecho, México es de los países que más índice de diabetes gestacional tiene a nivel mundial. Y como les decía, pues tienen alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en los siguientes 10 años, después de haber presentado diabetes gestacional. Entonces, como les decía, del 7% a nivel mundial y dependiendo de la literatura, del 3 al 19 en México. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
El principal factor de riesgo es la obesidad. Eso quiere decir que tengamos nosotros un índice de masa corporal mayor de 30. Una edad mayor de 35 años, antecedentes ya de diabetes gestacional en la familia, historia de diabetes incluso en nosotros o de intolerancia a los carbohidratos, hipertensión, trastornos de tiroides. Se ha visto que la población en negros y latinos tienen mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad. El hecho de haber tenido hijos muy grandes también nos habla sobre diabetes gestacional. Hay personas que tienen bebés de más de 4 kilos, 3,800, 3,900, 4 kilos, incluso me ha tocado atender partos de 6 kilos, 300 gramos, y las mamás muy orgullosas porque su bebé es muy grande, pero la realidad es que eso nos habla de que ella estuvo con un proceso de diabetes gestacional y que ese bebé tuvo repercusiones. Otro de los factores de riesgo es el ovario poliquístico. Y la realidad es que el ovario poliquístico también es un padecimiento muy común en ginecología. Todas las chicas que tienen ciclos irregulares, que son velluditas, que tienen manchadas las axilas, el cuello, todas ellas manifiestan resistencia a la insulina y cuando se embarazan, pues es muy probable que desarrollen diabetes gestacional. ¿Qué implicaciones tiene esta enfermedad? A corto plazo, pues ver bebés muy grandes. En medicina se llama macrosomía fetal, pero pues no es otra cosa más que un feto grandotote. Ahí podemos ver un bebecito recién nacido que fácil pesó más de 6 kilos ese bebecito. Tenemos también el riesgo de padecer preeclampsia. La preeclampsia es el presentar hipertensión, o sea, presión alta durante el embarazo, que se acompaña de tirar proteínas a nivel de la orina y pueden tener también daño en el hígado, puede haber unas alteraciones ahí en el hígado. La cuestión es que es un padecimiento complicado y difícil para la mujer embarazada. Pueden presentar polidramnios. Polidramnios, ¿qué quiere decir? Que tienen más líquido de lo habitual. También se presenta mucho muerte in útero. Eso quiere decir que los bebés fallecen sin una causa aparente dentro de la mama. Existen también otras que se llaman morbilidad neonatal. Eso quiere decir que son padecimientos que va a presentar el bebé al recién nacer, como se les baja el azúcar, no controlan bien la temperatura, se les baja el calcio, el magnesio, tienen más glóbulos rojos de los que pueden tener, tienen dificultades respiratorias, pueden tener alteraciones cardíacas, elevación de las bilirrubinas y todo esto a corto plazo. También, al igual de que son bebés muy grandes, pueden presentar también órganos muy grandes, el tener un hígado demasiado grande o un corazón demasiado grande. Y finalmente las pacientes con hiperglucemia, o sea que tienen más altos los niveles de glucosa durante la formación de los órganos de los bebés, tienen mucho mayor riesgo de aborto. ¿Y esto por qué? Porque la elevación de la glucosa en esta etapa tan importante genera malformaciones congénitas y de las principales son las cardiopatías, alteraciones a nivel cardíaco. Las implicaciones a largo plazo, pues aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, como les decía hace rato, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a los 10 años de haber presentado diabetes gestacional. Y un punto muy importante es que les heredamos nosotros como mamás a nuestros hijos el riesgo de obesidad, de intolerancia a la glucosa y de síndrome metabólico. Entonces, qué importante es que nosotros podamos controlar los niveles de glucosa en la mamá para que no tenga esas implicaciones y todos esos riesgos con el bebé y también para que no tenga ese riesgo a futuro. Estamos nosotros previniendo la diabetes en nuestros hijos cuando ellos sean grandes. Entonces, existen otras que se llaman las morbilidades perinatales, se refieren a las alteraciones y complicaciones que puede haber durante y alrededor del parto. Y esto se presenta aproximadamente en el 4% de todos los partos. Y estas complicaciones se relacionan en cuanto al tamaño. Es lo más común, el trauma obstétrico, que son bebés que se atoran, que se les atoraron los hombros, a veces salen con fracturas de clavícula. Y bueno, son situaciones, la verdad, de emergencia muy complicadas. Como les decía, puede haber malformaciones congénitas, puede haber insuficiencia respiratoria, no se pueden adaptar bien a la respiración fuera de mamá y también se asocia mucho a la prematurez. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se origina todo esto? Bueno, en el embarazo a partir del segundo trimestre se van desarrollando una serie de cambios
y de manera fisiológica y de manera natural. Pero se supone que nuestro organismo debe de tener la capacidad de compensar todas estas situaciones. Sin embargo, dependiendo de cómo nosotros nos estemos alimentando y qué tantos carbohidratos le estemos dando a nuestro organismo, podemos o no regular y tener esa capacidad regulatoria. Entonces, dentro de los cambios existe el aumento de la resistencia periférica a la insulina. Existen también altos niveles de hormonas que elevan por sí solos la glucosa, como la gonadotropina, la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterona, el cortisol. Y este aumento se da después de la segunda mitad del embarazo. Por eso es que es muy común que las pacientes se diagnostiquen a partir de la semana 28, que es cuando empieza a haber toda esta serie de cambios, y alcanza su pico máximo alrededor de la semana 32. Y existe también incremento en las demandas energéticas de la mamá. Entonces va a requerir más energía para poder mantener al bebé y también va a requerir mayor insulina. Y esto va a producir el aumento corporal, el aumento del peso del bebé y también del peso de la mamá. Aparece también una disminución en la tolerancia a los azúcares, esto por las hormonas que habíamos comentado. Entonces, como respuesta a esa resistencia a la insulina, hay un aumento en la secreción de insulina. O sea, sí hay insulina, pero como el organismo no la aprovecha, hay una resistencia a eso, entonces se genera mayor producción. Y entonces las mujeres no consiguen una respuesta compensatoria, o sea, no logran compensar esa azúcar que ellas tienen con la insulina que están produciendo y por lo tanto desarrollan diabetes gestacional. El diagnóstico lo hacemos pues mediante exámenes sanguíneos. Puede ser pues algo muy sencillo, desde encontrar 2 valores anormales de glucosa por arriba de 126 o un hallazgo de hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5. También, si encontramos nosotros en una sola toma un valor por arriba de 200, también clasifica para diabetes gestacional. Y también en pacientes a las que se les realice algo que se llama prueba de tamiz, el encontrar un resultado mayor a 180 es positivo de diabetes gestacional. O si la mujer es mayor de 35 años con un valor por arriba de 170, también se considera diabética gestacional. Otra de las formas de hacer el diagnóstico es mediante un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Y esta curva se las hacemos nosotros a las pacientes que tienen riesgo en una etapa temprana del embarazo o las pacientes que son de bajo riesgo a partir de las 28 semanas de embarazo. Y no es otra cosa más que darles una carga de azúcar, de glucosa. Es un líquido que se prepara, se les da a tomar y se hacen tomas seriadas para ver cómo su organismo va controlando los niveles de azúcar. Existen 2 tipos de pruebas, una que es de 75 gramos y otra de 100 gramos. Las dos, cualquiera de las dos es válida, están descritas en las guías de prácticas clínicas. Y bueno, como les decía, hacemos nosotros un análisis, valoramos al inicio del embarazo, sabemos si es de alto riesgo para diabetes gestacional o no es de alto riesgo. Si es de alto riesgo, hacemos el estudio inicialmente, si no, entonces nos vamos hasta la semana 24 a 28 para hacer el tamiz. Si ese tamiz, o sea, si ese resultado inicial está por arriba de 140, nos vamos entonces a hacer la curva de tolerancia a la glucosa, que es la que les comentaba que se les da a tomar un líquido azucarado y se les toman muestras cada hora. Si en esta curva sale 2 valores anormales, se clasifica como diabética gestacional. Y si sale solamente 1, se les llaman intolerantes a los carbohidratos. Estos son los valores permitidos de acuerdo a las guías de práctica clínica en México. En ayuno, si tenemos nosotros una curva de tolerancia a la glucosa con carga de 100 gramos, deberíamos de tener un valor de 95. A la hora 180, 2 horas 155 y 3 horas 140. Y si es la de 75 gramos, se toma igual el ayuno que sea de 95 hacia abajo, a la hora 180, a las 2 horas 155 y ya no se toma la muestra de las 3 horas. Ahora, después de que nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional, nos tenemos que enfocar en el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya veíamos todas las complicaciones que puede tener la mamá y que puede tener el bebé. Sobre todo, pues la mayor complicación es más para los bebés. Entonces, lo que buscamos nosotros es tener hijos sanos, tener bebés sanos. Entonces, nos tenemos que enfocar en evitar las descompensaciones metabólicas de la mamá, o sea, que tengan ellas niveles de glucosa dentro de los rangos aceptables, que no haya repercusiones en el embrión, el feto o el neonato y evitar las complicaciones obstétricas.
Ok. Se dice que del 82 al 93% de las pacientes con diabetes se pueden controlar con dieta. Eso quiere decir con solamente el mejorar sus hábitos alimenticios. El problema es que muchas no se apegan a la alimentación porque tenemos nosotros la creencia de que la mujer embarazada debe comer al doble y que se le deben de cumplir todos los antojos. Y entonces, como no se apegan ellas al plan de alimentación, pues entonces no se alcanza la meta terapéutica y requerimos entonces utilizar insulina. Los objetivos del tratamiento nutricional, pues es lograr una ganancia de peso adecuada, mantener el nivel de azúcar, mantener el control glucémico y evitar también que se les baje el azúcar. O sea, debe de estar a un nivel aceptable. No porque tenga muy poquita, pues también es bueno, ¿no? Hay niveles pues que deben de reunirse. Y cada caso, cada paciente se debe de individualizar, respetando los hábitos que ellas tienen y también los medios económicos. O sea, no les vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que comer kiwi cuando a lo mejor está en la sierra y allá no se encuentra esa fruta, ¿no? Entonces tenemos que adecuarnos al área donde ellas se encuentran y a sus posibilidades económicas. La dieta que se recomienda en general es entre 1.600 y 1.800 calorías para una mujer embarazada. Como decíamos hace rato, pues cada una es diferente, se requiere calcular y hacer un cálculo de acuerdo al peso de la paciente, pero más o menos ese es el rango en el que manejamos nosotros las dietas, entre 1.600 y 1.800 calorías. Esto, el mantener una dieta de este tipo de calorías, pues mejora la glucosa en ayuno. No altera esto el crecimiento fetal, o sea, no porque comamos poquito el bebé va a dejar de crecer, ¿no? O sea, ese es un nivel calórico adecuado para que el bebé tenga un crecimiento adecuado y pues que todo vaya y marche bien. Y por lo tanto, pues no afecta el peso del producto al nacimiento. Se recomienda hacer un plan nutricional de 3 comidas y de 2 a 3 colaciones. Eso no quiere decir que vayamos nosotros en estos 6 alimentos a comer muchísimo, ¿no? La idea es que nosotros hagamos comidas muy frecuentes, pero en cantidades pequeñas. Y como les decía anteriormente, igual debe de ajustarse y debe individualizarse de acuerdo a los niveles de azúcar que la paciente vaya presentando. En cuanto al tratamiento con ejercicios, se recomienda que sean ejercicios aeróbicos de 30 a 60 minutos, dependiendo pues de la condición de cada paciente. Si es una paciente sana, que no tiene amenaza de parto, que no ha tenido amenaza de aborto, que no hay placenta previa, o sea, que no tiene factores de riesgo, bien podría realizar alrededor de 30 a 60 minutos de ejercicio sin mayor problema. Y el ejercicio pues más cómodo es la caminata. Habrá quienes tengan condición antes de estar embarazada, porque así hay gente que se dedica a la halterofilia, a levantar pesas o que corren y eso, pero son pacientes que ya esa era su rutina antes del embarazo y por lo tanto no implica tanto el esfuerzo. Pero para unas personas, para la persona común, por así decirlo, pues entre 30 y 60 minutos de caminata. O sea, si vamos a caminar 1 hora, pues 30 minutos de ida, 30 minutos de regreso y ya cumplimos con el ejercicio que nos corresponde. Como les decía, si las pacientes no se apegan a la alimentación y al ejercicio, entonces habrá la necesidad de mandarles insulina. Y aquí surge una serie de tabús, porque la gran mayoría pues piensa que si les ponen insulina se van a quedar ciegas, y si les ponen insulina ya no van a funcionar sus riñones, porque es lo que habitualmente ven con los pacientes que son diabéticos tipo 2, o sea que no están embarazados. La realidad es que cuando pasa todo esto no es por la insulina, sino es porque han tenido un mal control anteriormente y para cuando llegan a requerir insulina, pues ya tienen dañado su retina y tienen dañado sus riñones y es como una coincidencia nada más. Entonces empieza ese problema de explicarle a la paciente y de que acepte la paciente que se le ponga la insulina. No es algo tan sencillo ni tan económico tampoco. Tenemos que aplicar inyecciones diariamente y a veces 2 veces por día. Y se tiene pues que llevar también un control muy adecuado de los niveles de azúcar, porque si no comemos como debemos o nos pasamos en la dosis de insulina, pues se nos puede bajar el azúcar de más y eso tampoco es algo bueno. Entonces aquí vienen las dosis que se manejan, pero pues eso es para los que son médicos. Entonces lo que nosotros hemos manejado aquí con Sankey es la utilización de los nutracéuticos, sobre todo de Belash. Y bueno, les presentamos el caso clínico. Es una paciente de 28 años
Ella era diabética antes del embarazo, un año antes del embarazo, tratada con metformina de 850 miligramos una diaria. También tenía presión alta, de 11 años de evolución. La realidad es que ella no tenía el diagnóstico real de por qué tenía presión alta y por qué tan jovencita empezó a tener presión alta. Se le atribuyó a que era de sobrepeso, que tenía sobrepeso. Y para tratarle la hipertensión le estaban manejando nifedipina de 30 miligramos cada 12 horas y enalapril, o sea, 2 antihipertensivos. Entonces, esta paciente, desde que vemos sus antecedentes, pues tiene mucho riesgo. El principal riesgo, pues, es de malformaciones, porque ya era diabética antes del embarazo, y de preeclampsia agregada a la presión que ella tenía, de la presión alta. Su tipo de sangre B positivo y, bueno, sus antecedentes ginecobstétricos, que ahorita, pues, no son tan relevantes. Acude a control prenatal, la primera vez que ella va a consulta, pues niega los síntomas de vasoespasmo, o sea, no tenía datos de presión alta, no tenía náuseas, ni vómito, ni mareos. En general, un embarazo, pues más o menos bien, lo único que refería era flujo amarillento, que olía muy mal, que tenía comezón, de 7 días de evolución. Encontramos aquí su presión de 130/70 al inicio del embarazo, con un embarazo muy pequeñito. Y eso a lo mejor para una persona que no está embarazada, pues está dentro de lo normal esa presión, pero para las embarazadas es diferente. Las embarazadas deben de tener una presión mucho más baja y en ella pues estaba en los límites normales altos. Mide 1,54 y pesaba 66 kilos, pues ya desde ahí nos damos cuenta que sí tiene sobrepeso porque no es atribuible al embarazo porque era un embarazo muy pequeñito. Se le hace su ultrasonido y se encuentra un embrioncito pequeñito de 8 semanas con 4 días. Se le pidieron exámenes de laboratorio y pues traía una infección en vías urinarias y su azúcar en ayuno estaba en 140. Entonces, se le hace el diagnóstico de un embarazo de 8 semanas con 6 días, diabetes pregestacional, hipertensa crónica e infección de vías urinarias. Y entonces empezamos nosotros el tratamiento, se le dan óvulos vaginales para la infección, se le tiene que cambiar los antihipertensivos porque los medicamentos que ella tomaba para la presión alta antes del embarazo no son compatibles con el embarazo actual. Entonces le cambiamos el medicamento a hidralazina, le mandamos aspirina Protect para evitar el riesgo de preeclampsia, al igual que el calcio, e iniciamos Velage, un sobre en 1 litro de agua con el desayuno y otro con la cena, o sea, cada 12 horas. Y le dejamos la metformina, pero en dosis menores a las que ella tomaba antes de estar embarazada. Inicialmente ella sin embarazo tomaba 850 miligramos y ahorita se la bajamos solamente a 500 con el desayuno. Se le dio también un antibiótico para su infección de vías urinarias y se le indicó que se hiciera exámenes de azúcar en ayuno y a las 2 horas después de desayunar y que nos enviara los resultados. En este caso, como es un embarazo de alto riesgo, la estuvimos citando más frecuentemente a lo habitual, cada 3 semanitas. Y estos son los resultados que ella presentó. Si vemos el inicio, estaba con 130/70 y glucosa de 140, la medida pues del embrioncito de 8 semanas 4 días y ella tenía 8 semanas con 6. Lo interesante aquí es que podemos ir viendo que su presión fue bajando conforme fue avanzando el embarazo. Al final, bueno, de 28 semanas estaba teniendo ya 110/70 de presión, sus niveles de glucosa en 109 y el crecimiento del bebé muy acorde, de acuerdo a su fecha de última regla con las medidas del bebé. Por eso les comentaba hace rato que el hecho de que nosotros tengamos una dieta restringida a 1,600 o 1,800 calorías no implica que el bebé no vaya a crecer de manera adecuada. Entonces aquí corroboramos que el crecimiento estaba bien. Y estos eran los seguimientos que ella hacía. Ella se tomaba sus glucometrías, se picaba el dedito, lo analizaba con el glucómetro, lo iba registrando y ya no los enviaba. Y si ustedes ponen atención, pues todos los valores de glucosa estaban muy aceptables. Solamente en esta ocasión marcaba 142 y 136, pero sí confesó que ahí tuvo una transgresión a la dieta, se le antojó no sé qué cosa, la consumió y pues ya se dio cuenta que estaba más elevado. Pero todos los demás valores han estado dentro de lo normal, incluso sus presiones están dentro de lo normal. Nunca hubo la necesidad de elevarle la dosis de los medicamentos para la presión, ni agregarle insulina, ni de aumentar la metformina. Solo estuvo con eso y con Velage. Esas son las hojas de seguimiento. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de qué es Velage.
Bellage, pues es un polvo que viene pues en un sobrecito que es para preparar una bebida de sabor lima-limón. Se extrae de la fermentación de las hojas de olivo y de romero. Y bueno, estos ingredientes son cultivados de una manera muy especial, se le llama que es un proceso vertical. ¿Por qué? Porque Sanki tiene el control desde la siembra, la cosecha, la producción, el envasado y hasta que se entrega con el producto al consumidor final. Entonces, pocas empresas a nivel mundial tienen esta capacidad de hacer este tipo de producción vertical y Sanki es una de ellas. Las granjas están en España y bueno, los metabolitos que Bellage maneja están a favor de la nutrigenómica y su ingrediente activo revierte los cambios epigenéticos manteniendo una expresión genética saludable. Todos estos metabolitos favorecen a que los genes que nosotros tenemos no estén activos, por ejemplo, el de la diabetes. Entonces, qué importante es que tengamos un buen control para que ese bebé que es hijo de una mamá diabética o de una mamá de diabetes gestacional no tenga activado ese gen de la diabetes cuando nazca. Entonces, el que nosotros le demos Bellage no solamente es para que controlemos su nivel de glucosa, sino para que le evitemos el riesgo de tener diabetes cuando tenga pues una edad adulta ese bebé. Y bueno, ni tan adulta, porque ya ahorita hay diabéticos incluso que son niños, ¿no? Entonces, el complejo bioactivo de Bellage sirve para ayudar a reactivar los antioxidantes exógenos, la primera línea de antioxidantes que nosotros tenemos, como son la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Reactiva, por lo tanto, el ciclo de Krebs, por lo tanto, nos da mayor producción de ATP, mayor producción de energía y libera agua. Y eso es lo que hace que tengamos nosotros una mejor hidratación celular. Apoya, por lo tanto, a la desintoxicación de las células y a que las células se puedan regenerar mucho mejor. Reduce la peroxidación lipídica, que es el proceso en el cual los radicales libres dañan las células, y la peroxidación lipídica pues es la base de muchas de las enfermedades. Entonces, no solamente de la diabetes, sino de muchas otras. Entonces, el hecho de que nosotros podamos controlar y mejorar esta parte con Bellage, pues ayudará no solamente para la diabetes, sino también para otro tipo de enfermedades. Entonces, como decíamos, mantiene un balance redox, incrementa la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa, disminuye los procesos inflamatorios a través de que disminuye la interleucina 6, la PCR, el factor de necrosis tumoral alfa, el NFKB, y estimula la mitofagia. ¿Eso qué quiere decir? Que estimula a que las mitocondrias que ya no son funcionales y que están mal, se eliminen. ¿Cuál es su ingrediente activo? El ingrediente activo pues es el Orisodenzim 5 y su vehículo es una nanocápsula, que es esta bolita que vemos aquí representada. Y bueno, ¿qué peculiaridad tiene o por qué es tan importante esa nanocápsula? Porque es la forma en la que nosotros podemos hacer que ese principio activo realmente llegue hasta donde tiene que llegar. Esta nanocápsula tiene en la parte interna el Orisodenzim 5 y entonces la protege contra la agresión del medio externo, la protege contra los ácidos grasos y permite que sea absorbida a través del intestino delgado, que se transporten los metabolitos por la sangre y que finalmente lleguen a la célula, atraviesen la membrana celular y atraviesen la membrana mitocondrial, y ahí es donde se libera el mecanismo de acción, donde se liberan esos metabolitos. Y entonces podemos tener nosotros una reactivación del funcionamiento celular y mitocondrial. Asimismo, pues activa la expresión genética, y ahí es donde nosotros nos referimos a que estamos dentro de la nutrigenómica. Entonces, la idea de que nosotros demos este tema es que sepamos que lo ideal sería tener mujeres embarazadas saludables como las que vemos del lado izquierdo de la pantalla. Son mujeres delgadas, que hacen ejercicio, que tienen incluso posiciones pues de yoga, y eso es lo ideal. La gran mayoría de las veces, pues vemos lo del otro lado, que son pacientes obesas, que son pacientes más gorditas y que tienen una serie de complicaciones. Entonces, la idea de que ustedes vean esto es que se puede utilizar otras cosas, que se puede utilizar una medicina más moderna, una medicina mucho mejor a que nos estemos inyectando todos los días. Entonces, espero yo que esta plática haya sido pues de su agrado, que sea una plática que se pueda haber entendido, y si tienen alguna duda, pues con gusto. A ti. Muchísimas gracias, doctora Mayra Elena. Estuvo fantástica y genial esta
presentación. Si dejas de compartir, por favor, para poder hacer visión de los comentarios. Y pues estuvo fantástico en el aspecto de muy fácil su forma, muy fácil el entenderte, muy fácil el aplicar todo lo que nos comentas. Y bueno, voy a ver comentarios, alguna pregunta que tengan, por favor, coméntenla en el chat para que podamos hacerle las preguntas a la doctora Mayra Elena. No tengo acceso. Ok, te están comentando, doctora, que si puedes colocar tu teléfono, por favor. Sí, se los pongo aquí. Muchísimas gracias en el chat. Enseguida, Juan Valdés, ahí va el teléfono. Muchas gracias, doctora Mayra. Y bueno, pues yo creo que hoy por hoy estamos observando que la diabetes mellitus en todos los aspectos nos está pegando muy fuerte. Y bueno, pues yo creo que esto y el saber que tenemos en nuestras manos una herramienta bastante fuerte, bastante grande para trabajar con todos los pacientes que están teniendo esto, y más una dama que está embarazada, está a punto de dar una nueva vida y que de pronto, híjole, empieza con esta situación. Bueno, hay una pregunta, doctora Mayra, me comentan aquí, un paciente con embarazo ectópico, wow, ¿qué se sugiere? Bueno, sí, el embarazo ectópico es un embarazo que está fuera de la matriz y es considerado una emergencia médica. ¿Por qué? Porque puede reventar las trompas y genera una hemorragia interna. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, rápidamente se debe dar el tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico o en algunos casos muy particulares se puede dar tratamiento medicamentoso, pero aquí la verdad es que los nutracéuticos no van a aplicar. Es una emergencia, como les digo, una emergencia médica y hay que atenderla rápido. Ok, muchísimas gracias, doctora Mayra. Pues hasta ahorita no veo ningún otro, ninguna otra comunicación, perdón, pregunta. Ok, alguien está preguntando, ¿qué recomendaría, doctora, para la recuperación posterior a una cesárea? Y decir, lo que nosotros buscamos es que la paciente tenga un proceso de cicatrización mucho mejor, que no tenga hinchazón, que sea pues más rápida, como dicen, la recuperación. Velash es la estrella, un sobre cada 12 horas, lo pueden tomar incluso en la lactancia, la realidad es que no hay ninguna contraindicación y esto va a ayudar a que tengan un proceso de cicatrización mucho mejor, que su útero pues se involucione, o sea, se haga pequeñito mucho más rápido. Ok, muy bien. Hay otra pregunta. Dice, de acuerdo a lo que comentó doctora, con Velash, ¿se puede prevenir que el bebé cuando crezca desarrolle diabetes? Sí, sí, exactamente. Velash lo que hace es que modula la expresión genética de la diabetes. Lógicamente, si ese niño no tiene hábitos alimenticios adecuados, aún aunque la mamá haya tomado Velash durante el embarazo, pues va a desarrollar diabetes. Entonces es importante que nosotros como padres pues les demos una buena educación nutricional a nuestros hijos. Doctora Mayra, dice, doctora, en paciente 41 años con deseo aún de embarazo, ¿se le puede ayudar? Ya consume Velash y Cronuit desde hace 6 meses. ¿Qué opina usted? Pues sí le funcionan, sobre todo cuando tienen alteraciones hormonales, Velash, Cronuit, y hay que agregar INER. Ok, aunque tenga 41 años, un embarazo de riesgo, pero es posible. Pues sí sería de riesgo, pero finalmente pues uno como médico le explica los riesgos a la paciente, que tiene un riesgo alto de desarrollar diabetes, presión alta, de tener un bebé con malformaciones o síndrome de Down, y ya la paciente pues decidirá si asume esa responsabilidad y bueno, los nutracéuticos le pueden ayudar a que su estado o su organismo pues esté en mejores condiciones para ese embarazo que ella desee. Igual, okay, si el papá toma Velash, pues también le va a ayudar, mejora la microcirculación y es más probable que se embarace. Ok, preguntan nuevamente acerca de un bebé con una mami con diabetes gestacional. Preguntan si el bebé es 100% seguro que durante la infancia desarrolle diabetes. Creo que era complemento. Es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que sí, si bien Velash modula la expresión genética, pues también depende de la alimentación del bebé, ¿no? Si se alimenta bien, pues no lo va a tener, ¿no? Ok, hay otra pregunta, dice que hace 20 años tuvo esta persona que hace la pregunta, tuvo un embarazo con diabetes gestacional,
Pregunta si hubiera sido, si su hijo puede tomar ese tratamiento para prevención. Sí, claro, sí, pues están completamente recomendados, aunque no estemos enfermos. Velash está indicado, de hecho los invitamos a las reuniones de los viernes de salud y testimonios, donde pueden ver que personas sanas lo toman, pues para sentirse mucho mejor. Entonces, aunque él tenga 20 años ahorita y que no tenga ninguna enfermedad, lo puede consumir para prevenir y pues generar un envejecimiento adecuado, ¿no? Así es, doctora Mayra, pues muchísimas gracias. Yo quiero hacer efectivamente ese comentario. Mi primer embarazo fue un producto de 4 kilos, 500 gramos, 4 kilos y medio. Y efectivamente yo estoy recuperada de diabetes como tal. Mi hijo tiene actualmente 18 años, es bronce ya en esta línea de Sankey. Y mi hijo hace mucho ejercicio, toma Velash, Cronuid, Iner 7, Hasak todo el tiempo y pues le va muy bien. Entonces es el vivo ejemplo de que esto puede ser utilizado. Pues muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Dice, ¿a qué se debe que una persona ya ha presentado 2 problemas de embarazo anembriónico? El embarazo anembriónico es que no hay un embrión dentro de la bolsita, sí se forma la bolsa, se forma lo que va a formar la placenta, pero no hay embrión, es una alteración genética. Y si se han presentado 2, es recomendable que acuda con un ginecólogo especialista que se llaman biólogos en la reproducción para que le hagan los estudios que sean pertinentes y ver que no vuelva a presentar esta situación. Ok, otra pregunta, doctora. ¿Cuál es la edad recomendable para poder embarazarse? Lo ideal sería entre los 20 y 35 años. Antes de los 20 años, pues hay riesgos y después de los 35 años también. Ok, hay otra pregunta. Una mamá que tuvo diabetes gestacional pregunta si desde ahorita que tiene 1 año su bebé debe cuidarle la alimentación, Claro. que si hay algo específico que le pueda dar de comer a su bebita para evitar esa situación. Sí, lo más recomendable es que acuda pues a una valoración nutricional, ya sea su pediatra o una nutrióloga clínica, le puede dar las mejores recomendaciones de acuerdo a la edad, al peso y las condiciones que tenga la bebé. Pero sí es importante que a partir de ahorita y desde muy temprana edad nosotros estemos conscientes de no darles muchos carbohidratos a los bebitos. Es muy común que dicen las probaditas y ya les damos la tortillita, el pedacito de pan. Me ha tocado ver bebés que les dan un poquito de coca que porque se les antojó. Y entonces la realidad es que todo eso pues no les funciona, ¿no? Entonces debemos apegarnos a la alimentación. Si bien es cierto que al año de edad ya deberían de comer como que la gran mayoría de las cosas, deberemos de ser muy selectivos en darles la menor cantidad de carbohidratos. Ok, doctora. Alguien pregunta si es recomendable que a un bebé de 1 año, 2 meses tome Hasaki. Y no le encuentro ningún inconveniente en que pueda tomar Hasaki. Ok, doctora. Me gustaría hacer un comentario realmente con esto que dijo doctora Mayra, tiene mucha razón. El bebé no se le antoja. Al bebé no se le antoja porque no sabe que eso que la gente se mete a la boca es comida. Él imita el movimiento de las personas que están comiendo, imita el movimiento de su boca y da la impresión de que se le antoja, pero no es así. Entonces, ahí el detalle con las mamás. Ok, hay otra pregunta. La multigesta con gesta 3 nace un recién nacido de 4 kilos y los anteriores refiere que también nacieron mayores de 3 kilos y medio, pero su glucosa es normal hasta ahorita, diría yo. Bueno, habría que ver porque sí hay pacientes que tienen glucosas normales en ayuno y entonces pensamos que no tienen ningún problema. La situación aquí es que lo que más genera que un bebé crezca de más es la hiperglucemia postprandial, o sea, 2 horas después de haberse alimentado, la gran mayoría tienen elevaciones de glucosa y eso es lo que hace que los bebés crezcan mucho. Entonces, a esta paciente se le tendría que haber realizado como tal pruebas de tolerancia a la glucosa para ir viendo cómo va su organismo manejando los niveles de azúcar. Wow, qué importancia, de verdad, doctora, el tener un muy buen control prenatal, definitivamente, porque esto que usted comenta es evidente que hay que cuidarlo y pues eso ya le toca al profesional de la salud, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, doctora, pues ya no veo más preguntas. Muchísimas gracias, doctora Mayra, nuevamente por aceptar la invitación y esta maravillosa ponencia. Muchísimas gracias a todos, también ustedes por estar presentes. Y bueno, no sé, el doctor Casabal tenga algún comentario que hacer.
Aquí estamos, pero qué bueno, qué bonita conferencia, capacitación nos acabas de dar, doctora. Muchas gracias. Estamos emocionados después de haber escuchado al doctor también, al doctor Villir, y escucharte a ti. Hoy fue un día doble de fiesta. Gracias, porque el tema además es maravilloso. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, pues estamos a la orden cuando nos vuelvan a invitar. Gracias. Doctora Mayra, pues ya prácticamente me diste carta blanca para volver a invitarte. Muchísimas gracias, de verdad. Hay un último comentario, una última pregunta que a tu consideración, ¿a qué edad se le podría dar Hasaki Belash a un bebé? Belash a partir de los 6 meses. Y Hasaki, pues la verdad es que no hay contraindicación, no habría problema. Pero pues si es un bebecito que es sano, que está alimentado solamente al pecho, al seno materno, pues no habría la necesidad de que nosotros le demos Hasaki, ¿no? Ok, hay una pregunta que me parece bastante, es muy buena. Dice, para pacientes con ovario poliquístico, ¿qué fórmula sería la recomendable? Lo primero, pues es un plan de nutrición, tienen que bajar de peso. Se ha visto que simplemente con el hecho de bajar de peso se regulan los niveles hormonales, entonces es parte muy importante del tratamiento, que lleven un plan de alimentación y también complementarlo con Belash, 1 cada 12 horas más un INER. Las primeras 2 semanas solamente Belash y después ya agregamos INER. Ahora, el tratamiento no es un tratamiento corto y no esperen que de la noche a la mañana o de que a lo mejor en 1 mes o 2 ya vean resultados. Esto es un proceso. El síndrome de ovario poliquístico lleva años ahí y pues llevará también su tiempo que se corrija, pero esa es la indicación. Ok. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, doctora. Muchísimas gracias por todo esto. Le agradezco de verdad. Wow, ya le están haciendo otra. Dice, con cáncer de ovario que va a iniciar quimioterapia, ¿qué nutracéutico le recomendaría, doctora? Vaya. Belash le va a ayudar mucho para que pueda soportar esa etapa de la quimioterapia. La quimioterapia, pues si bien es cierto que mata las células malignas, las células de cáncer, también ataca las células sanas y también liberan una gran cantidad de radicales libres y Belash será la estrella ahí. Cuando se trata de quimioterapia, los radicales libres pues van a ser una bomba, entonces requieres darle dosis altas y dosis altas nos referimos a por lo menos 1 cada 8 horas. Ok, bueno, doctora, pues ahora sí paréceme que ya no hay más preguntas. Te agradezco muchísimo, Mayra, de verdad. Muchas gracias por tu sapiencia, muy amable. Y bueno, pues vamos a volver a invitarte en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias, bonita noche a todos y gracias por la atención. Muchas gracias a todos y estamos pendientes. Muchísimas gracias, de verdad. Y efectivamente, no se pierdan mañana todas las ponencias que van a ver en este gran equipo y aprovechar en este momento todos los beneficios que nos dejó el saber toda la ponencia del doctor Belli de DEAS y luego todo ahorita el beneficio que nos está dejando también para distribuidores, nuevos distribuidores y en recompras. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias.